buenas a todos, bienvenidos al canal de AudioFit y hoy os voy a enseñar el truco para llenar bien las camisetas. ¿Queréis saber cuál es? Pues es entrenar el braquial. Mi nombre es Ángel López, más conocido como Goril Ángel, soy creador de Wizard y hoy os voy a enseñar cómo entrenar el braquial, cuál es la anatomía del bíceps, por qué su importancia y por qué hace más grande el brazo y sobre todo qué ejercicios hay que hacer para entrenarlo bien. Primero de todo os voy a explicar la anatomía del bíceps, por qué es importante, dónde se encuentra el braquial y qué ejercicios enfatizan cada cabeza. Bien, la cabeza corta se origina en el apófisis coracoides, es decir, aquí, y la cabeza larga se origina en el tubérculo glenoideo de la escápula. Bien, ¿por qué es la cabeza larga? Porque más o menos llega desde aquí y aquí es donde las cabezas se unen en un único tendón y ya tenemos la inserción. Bien, el braquial se encuentra justo debajo y debemos entender cómo enfatizar cada cabeza y cómo enfatizar el braquial. El braquial más bien es un flexor del antebrazo, es decir, se encarga de estos movimientos. Como os estaba explicando, el braquial se encuentra justo debajo del bíceps. ¿Y por qué es importante trabajarlo? Lo primero, por la fuerza de agarre. Eso nos va a ayudar sobre todo en todos los trabajos de flexión del codo. Lo segundo, porque al encontrarse debajo de las cabezas del bíceps, lo que hace es separar el bíceps del húmero y nos da ese aspecto más lleno. Y ahora os voy a explicar cómo enfatizar la cabeza corta y cómo enfatizar la cabeza larga. Bien, el braquial lo que hace es separar el bíceps del húmero, es decir, nos da ese aspecto grande, pero también tenemos que tener un bíceps acorde para poder dar esa impresión de un brazo grande. ¿Cómo enfatizamos la cabeza corta? Que sería esta, o el famoso pico. Bien, pues trabajaríamos con todos los ejercicios con flexión del hombro, es decir, el hombro adelantado. Luego os diré variantes para trabajar esta cabeza. Bueno, enfatizar más bien, no se puede nunca aislar, recordadlo. Y para enfatizar la cabeza larga, que sería esta, lo que sería es el hombro en extensión, es decir, el hombro atrasado, que también os enseñaré diferentes ejercicios. Y ahora, el braquial. ¿Cómo se trabaja el braquial? Bien, pues ya sea en posición adelantada, en extensión del hombro o en posición neutra, pero la supinación del brazo debe ser neutra, ni la palma hacia arriba ni la palma pronada, siempre en esta posición, un agarre neutro. Y ahí tenemos multitud de variantes para poder enfatizar el braquial. Y una nota importante antes de pasar a los diferentes ejemplos, y es que debemos trabajar en todas las posiciones del hombro. Es decir, para un desarrollo completo del brazo, debemos trabajar con el hombro adelantado, con el hombro en posición neutra y con el hombro en posición de extensión. También debemos trabajar en supinación, semisupinación, neutro, incluso en pronación, aunque aquí trabajaremos más la parte de los flexores del antebrazo, la fuerza de agarre, y eso es otro tema aparte. Para enfatizar esta cabeza corta, como bien he dicho, el hombro debe estar adelantado. Un ejemplo sería el curl de esta forma, banco Scott o el culo araña, que ahora os voy a enseñar. Bien, ¿qué debemos hacer? Un rango completo de movimiento, que sería este. Es muy importante que se genere cierta tensión porque el bíceps lo requiere al ayudar en otros patrones de movimiento y el movimiento debe ser siempre controlado. ¿Veis? Aguantando también la concéntrica máxima. Otra variante podría ser utilizando una polea que nos va a generar una resistencia diferente a la mancuerna. Simplemente cambia un pelín el perfil de resistencia, pero igual, trabajamos con la flexión del hombro. Otro ejemplo podría ser el culo araña, que sería aquí. Parece que el brazo está en posición neutra, pero como veis, el hombro está adelantado respecto al tronco. Ahora, para enfatizar la cabeza larga, es decir, la de fuera, debemos hacer trabajo en extensión de hombro, es decir, el hombro atrasado. Este podría ser un ejemplo. También podemos inclinar el banco un punto más. Debemos aprovechar que el bíceps se encuentra en estiramiento y darle el mayor recorrido posible. Otro ejemplo sería el curl bayesian, donde igual debemos aprovechar que se encuentra en posición de estiramiento y realizar el mayor rango de recorrido. Aquí va a diferir un poquito la activación porque va a cambiar el perfil de resistencia según coloquemos la polea, es decir, podemos colocarla ahí
o un poquito más arriba y va a cambiar un poquito la activación simplemente por la posición de extensión. Si subimos la polea tendremos una extensión mayor. Como he dicho antes, el braquial se encuentra justo debajo del bíceps, lo que va a hacer que tenga un mayor abultamiento, un mayor tamaño, esa imagen y esa impresión de mayor bombeo. He explicado antes que debe ser con la mano en posición neutra, es decir, que el antebrazo no se encuentre ni en supinación ni en pronación. Entonces, ¿cuáles serían los ejercicios? Bien, curl martillo de toda la vida. Al utilizar mancuernas sería interesante realizar una pequeña inclinación para trabajar muchísimo mejor lo que es el bíceps. Y aquí estaremos trabajando las cabezas del bíceps y el braquial. Otra variante de este curl martillo sería el penguin curl, que sería realizar un curl en esta posición, donde todo el antebrazo y el braquial se llevarán mucha mayor carga. ¿Cuál sería el resumen de todo esto que he explicado? Bien, para trabajar el brazo y tenerlo grande, debemos trabajar en todas las posiciones del hombro. Eso es lo primero. Lo segundo, se puede enfatizar las diferentes cabezas del bíceps, pero no se pueden aislar. Eso ya lo sabéis de sobra. Y tercero, el braquial es mucho más interesante trabajarlo en posición neutra del hombro y neutra en cuanto a pronación y supinación. Es decir, este movimiento. Te estarás preguntando, ¿y cómo sabes todo esto? Bien, pues porque vosotros también podéis saberlo. Y es apuntándoos al curso del CPE, que tenéis el link en la descripción, y al CPD. Estos dos cursos te preparan para ser entrenador personal. El CPE en cuanto a entrenamiento, donde yo soy profesor, enseñaré la parte de hipertrofia para poneros fuertes, y el CPD, que se encarga un poco más de la parte de nutrición y dietética. ¿Para qué? Para que luego tengáis que hacer las pruebas de acceso y consigáis vuestros títulos de entrenador personal y dietista. Si queréis saber más, tenéis los links en la descripción.